Así es, hermanos, Cristo Jesús es precioso para nosotros. Él nos ha amado grandemente y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a abrir la escritura en el Salmo 61 en esta mañana. Vamos a estar viendo lo que este salmo nos tiene que enseñar tocante a dónde ir, a dónde debemos de ir cuando estemos en tiempos de angustia, en tiempos dificultosos. Así que el tema de hoy es: clamaré a ti, oh Dios, cuando mi corazón desmayase. Clamaré a ti, oh Dios, cuando mi corazón desmayase, cuando mi corazón esté debilitado, desanimado. Clamaré a ti, oh Dios. El Salmo 61, vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Leemos la palabra de nuestro Dios. Dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, preparará misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Así que vamos a ver este salmo. Obviamente no vamos a ver todo lo que nos tiene que enseñar, así como también el salmo que vimos el domingo pasado. Vimos un poco de lo que la palabra de Dios nos tiene que enseñar. Pero esta mañana vamos a tomarnos el tiempo para ver a dónde debemos ir cuando nuestro corazón esté debilitado. Especialmente en estos tiempos sabemos que hay personas debilitadas, personas que están pasando dificultades. Sabemos de la situación en la cual se encuentra esta nación tocante la economía, tocante el moral. Hace poco la gente se sorprendió por lo que se llega a escuchar en las noticias, que esto es algo que ya tiene tiempo sucediendo, especialmente con gente adulta, con esto de los jóvenes que no quieren, seguir a Cristo, buscar parecerse a Cristo, sino que prefieren mejor parecerse a un animal, a un perro, a un gato, a un cerdo, a un cochino, a un marrano, llámele como quiera. En estos tiempos estamos viendo tal cosa, tal locura. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? Que uno piensa que entre más pasa el tiempo, quizás la humanidad va a ser más avanzada, va a pensar más sanamente, pero vemos que no es así, es lo contrario. Vemos de que en su mentalidad van disminuyendo, no razonan sanamente. No hay un razonamiento sano. Pero bueno, aquí el Salmo 61 nos tiene mucho de qué hablar y vamos a ver a dónde es que nosotros debemos ir. Obviamente como cristianos lo sabemos, pero tenemos que ser recordados. Aquellos que quizás no conocen de Dios pueden escuchar y ver en dónde es que debemos de ir, a quién debemos buscar en tiempos de dificultad, en tiempos de desánimo. Bueno, en el versículo 2 notamos lo primero, notamos la condición de David, la condición de David. Versículo 2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti, desde los fines de la tierra, en otras palabras, si no entienden, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Ahora, antes de continuar, se cree de que este salmo se escribió después de que obviamente David llegó a ser rey, y se llega a pensar de que este salmo fue escrito en los tiempos de la rebeldía del hijo de David, Absalón. Sabemos que su hijo quiso quitarle el reino a David. También hace tiempo atrás mencioné que cuando se habla de la crianza de los hijos, vemos en las escrituras
o más bien no se ve en las escrituras que el rey David sea un ejemplo para ello, porque obviamente el rey David, siendo un hombre de guerra, un hombre que fue usado por Dios, tristemente falló en esa área, falló en la área de cómo criar a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que también en estos tiempos tú puedes ver a los jóvenes pensar de tal manera, querer actuar de una manera no adecuada por el hecho de que los padres no están tomando el rol. En específico, el padre de la familia, que es llamado a ser cabeza del hogar, es responsable por sus hijos, pero no están tomando esa responsabilidad. Y las consecuencias se están viendo. Se está viendo la ignorancia que hay en estos jóvenes. Así que se escribió en el tiempo que Absalón estaba en su rebeldía, fue en contra de su padre, pero conocemos de la historia, David estaba en un lugar de, bueno, es mi hijo, ¿qué voy a hacer? No puedo matarlo, es mi hijo, no quería hacer eso. Así que se escribió en esos tiempos. Y vemos que emocionalmente David se siente que está lejos de Dios. Emocionalmente hablando. Siente que Dios está alejado de él. Se siente que está lejos de la presencia de Dios. Como en varias ocasiones David llegó a huir. Estaba siendo perseguido, en esta ocasión perseguido por su propio hijo, siendo perseguido. Así que él está alejado de la tierra santa, alejado del templo, emocionalmente, espiritualmente se siente alejado de Dios. Dice versículo 2, cuando mi corazón desmayare, cuando mi corazón esté debilitado. David está debilitado. Siente que ya no tiene fuerzas, está desanimado. Ya no tiene esa esperanza. David está en esa etapa en su pensamiento está indeciso diciendo, ¿qué voy a hacer? Y obviamente, como repito de nuevo, ¿qué va a hacer él? Está en una situación dificultosa. Mi enemigo me está persiguiendo, pero mi enemigo es mi propio hijo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esta es la condición de David. David se siente abrumado, desanimado. No hay esperanza. Su fe debilitada. Así que esa es la situación. Esa es la condición en la cual David se encuentra. Está siendo perseguido. Está debilitado. Su corazón desmaya. Segundo, notemos el clamor de David. En medio de la abrumada condición de David, David clama a Dios. Versículo 1 dice, oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Oye, oh Dios, mi clamor. Atiende a mi oración. Luego versículo 2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Así que notemos la conexión que hay en el orar y clamar. Hay una conexión en el orar y clamar a Dios. Ora a Dios, pero clama a Dios. Oye, oh Dios, mi clamor. Escucha mi clamor. Y aquí David no está orando con un pensamiento de, bueno, voy a orar a Dios y ahí lo dejo. Sino él ora con una expectativa, él ora con un deseo, un querer de ver el responder de Dios. De que su oración, su clamor sea escuchada. De que Dios escuche el clamor. No solamente escuche ese clamor, sino que responda a ese clamor.
Ahora, veamos a la luz de las Escrituras lo que la verdadera oración realmente es. ¿Qué es la oración? Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver lo que la oración es bíblicamente hablando. Es necesario hablar un poquito de esto porque tristemente hay iglesias donde parece que no entienden, no comprenden lo que realmente la oración es. En realidad no entienden, no han comprendido lo que la oración es. Y tristemente la pereza ha llegado a la iglesia. Varias personas perezosas que no oran. Hace unos años atrás llegué a escuchar de un libro que un pastor llegó a escribir y tenía que ver con el tema de la oración, porque las estadísticas hablaban de que la oración es algo que el cristiano casi ya no hacía. Pastores que casi no oran, no toman tiempo en la oración, no conocen, son extranjeros del clamar a Dios. No es repetición de palabras. No es de que voy a ir a Dios y tengo una lista y repito y repito y repito y ya con eso me creo espiritual. No es de que nos congregamos y todos juntos, unánimes, siempre repetimos y repetimos unas letras que tenemos ahí memorizadas o vemos en un papel. Como dijo el Señor Jesucristo, como lo sabemos muy bien, pero vamos a ir ahí en Mateo 6. Mateo 6, versículo 7. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No seas así. No creas que porque tú repetir y repetir tus palabras, estás repitiendo, creas que por eso vas a ser escuchado. Como muchos se reúnen, lugares religiosos, se reúnen y creen que por repetir 25 veces, 50 veces, 100 veces un rezo, es lo que es rezar, repetir. Creen que por eso van a ser escuchados. No, eso no es la oración bíblica. La Biblia nos dice que aquellos que tienen al Espíritu Santo, aquellos que han venido al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, aquellos que han nacido de nuevos, que han llegado a nacer de nuevo, han sido realmente salvos, por naturaleza clamarán Abba Padre. Porque la Biblia nos dice que aquellos nacidos de nuevo, nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía, nos impulsa a clamar Abba Padre. Clamamos a Dios, Abba Padre. Es un clamor. Vamos a ir aquí rápidamente a Romanos 8 para ver esto. Romanos 8, donde la Biblia nos dice claramente, nos deja saber la condición de aquel que es cristiano habitado por el Espíritu Santo. Romanos 8:15 dice así. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por el cual clamamos Abba Padre. En Gálatas 4:6 también, ya no se adelante. Yendo a Gálatas capítulo 4, versículo 6. Se nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Esta es la oración. Clamamos Abba Padre. Un clamor, una cercanía a Dios, donde clamamos Abba Padre. Cercanos a Dios. Clamamos a Dios. Jesús nos enseña la oración para el creyente no es lo que decimos o cómo lo decimos, sino en dónde es que estamos con Dios y qué tan necesitados estamos de la ayuda de Dios. ¿Qué tan necesitados? ¿Qué tan cercanos estamos a Él? ¿Realmente tenemos comunión con Dios?
Sabemos que aquellos que están estudiados o podrás conocer de teología, conocer de Dios. Sabemos que Dios es soberano y Él ha decretado. Él conoce el principio y el fin. Pero vemos en las Escrituras que se nos manda, vemos en las Escrituras de que hay una expectativa de que el creyente va a orar. Y se nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros y por Él clamamos Abba Padre. No vamos a caer en un fatalismo, que se dice un fatalismo, creo que se dice en español. No vamos a caer en un error por el hecho de pensar, bueno, pues al fin y al cabo Dios es soberano y va a suceder lo que Él ha decretado, por tanto, pues yo me quedo calmado, o simplemente hago una oración y ya cumplí, bueno, yo ya hice mi parte y me quedo calmado. Porque vemos en las Escrituras que el cristiano clama a Dios. El rey David clamó a Dios. Jesucristo clamó a Dios, a pesar de saber de que Dios es soberano. No es una oración perezosa que simplemente hago una oración y bueno, ya oré, ya Dios escuchó, bueno, ahí lo dejamos en las manos de Dios. Sino como dije anteriormente, David ora, pero con un deseo de ver esa oración respondida. Y no solamente es una oración que simplemente lo hizo una vez, sino en continuas situaciones, en varias ocasiones, David se acerca a la presencia de Dios y clama a Dios, deseando ver el responder de Dios. Es posible orar sin realmente orar. Es posible orar, mover nuestra boca y no orar con el corazón. La verdadera oración no es una lista de cosas que tengo que decir cada día y lo repito cada día, sino es acercarte a Dios y hablar con Dios desde lo profundo de tu corazón y clamar a Abba Padre en tiempos de dificultad, de angustia. Ir a Él. Exprésate a Él. Es el clamor a Dios por Dios. Dios, quiero tu presencia, estar cerca de ti. Quiero de tu ayuda. Clama a Dios. David clama a Dios para que Dios le ayude. Para la protección de Dios, la guianza de Dios, para la fortaleza, para que sea fortalecido. David está en el fin de sí mismo. Está debilitado, desanimado. Y clama a Dios, Dios, ayúdame. Fortaleza. Guíame. Dame fuerza. Ayúdame, Dios. Necesito de ti. Necesito de tu ayuda. Necesito que me guíes. Necesito que me ayudes a tomar una decisión correcta, apropiada. Ayúdame a vencer lo que siento, el desánimo, el temor, la ansiedad, el estrés. Ayúdame, Abba, Padre, ayúdame. Un clamor. Así que, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que David hace? Bueno, David pone todas sus cargas en Dios. Va a Dios y pone todas sus cargas en Dios. En Dios soberano. En el Dios todopoderoso. Ahora note la oración específica que David hace. Vemos el corazón de David en su oración. Aquí en el Salmo 61. Regresando a Salmo 61, versículo 2. Noten lo que David dice. Salmo 61, versículo 2 dice: llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca que es más alta que yo. Esta oración tiene mucho de qué hablar tocante el Evangelio.
tiene mucho de qué hablar tocante lo que es el Evangelio. Versículo 2 dice así: llévame, llévame. Esta es una oración de una dependencia, es una oración de sometimiento, es una oración que demuestra de que está perdido. Es una oración de incapacidad. Dejado por sí solo, David no sabe a dónde ir. Dios, necesito que tú me lleves, porque si no me llevas, no sé a dónde ir, no voy a llegar. Él necesita de que Dios lo guíe hacia la roca. Guíame, oh Dios, a ti clamo. Abba Padre, guíame, necesito que me guíes. Dejado en su propia sabiduría, David no iba a llegar. Dios, guíame, ilumíname, dame sabiduría, inteligencia. Versículo 2 dice: a la roca, no dice a una roca, sino a la roca. Habla de la necesidad que David tiene, de que Dios lo guíe al lugar de seguridad y estabilidad. David ora a Dios para que Dios lo guíe a un lugar tanto físico como espiritual. Sabemos que él se escondía y donde en ese desierto habían lugares, habían rocas altas. Pero sabemos que también en la Biblia habla de que Jehová es nuestra roca. Pero también vemos en la Biblia que Jesucristo es la roca. Es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Llévame a la roca. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es nuestra salvación? Versículo 2 dice que es más alta que yo. David, el rey, un gran rey. Pero él reconoce, hay alguien que es más grande que yo. El rey de reyes, Señor de señores, Cristo Jesús. Él es más grande que yo. Ahora, no nos olvidemos de que David era un pastor de ovejas y él llegó a ser un gran guerrero. Muchas batallas, muchas victorias. Tenía experiencia. Él tuvo valor. Conocemos de sus comienzos el gigante que él derribó con la gracia de Dios, con el favor de Dios. Y quizás tú piensas, bueno, el David, el rey David, el gran guerrero, el que obtuvo grandes victorias, pues él sabe qué hacer. No creo que el rey David hubiese tenido ansiedad, temor. Pero David expresa, lo vemos en los Salmos. Él llegó a experimentar temor, ansiedad, angustia, desesperación. Sí, el David, el siervo de Dios, llegó a experimentar estas emociones. Llegó a ser afligido. Sabemos que por circunstancias, por lo que sucedía, pero también sabemos, la Biblia nos deja saber de que hay huestes espirituales que a veces llegan y afligen. David se miraba a sí mismo como lo que era. David era débil. Es un hombre. O sí tiene valentía, pero por el hecho de que es hombre también llega a ser débil. Y es por eso que él clama a Dios: oh, llévame a la roca que es más alta que yo, a la roca. Llévame a mi Salvador, a mi refugio, a mi castillo fuerte. Llévame a la roca que es más alta que yo. Habla del Mesías. El Mesías, Él es la roca. Él es nuestra salvación. En Él estamos seguros, confiados. En Él encontramos paz. Es una oración de salvación,
tanto salvación física, salvación de los enemigos, tanto como salvación del alma. Salvación. Tú necesitas llegar al punto donde reconoces, si no has llegado a ese punto, reconoces de que estás perdido, en necesidad de salvación, de que eres débil, pobre, miserable, pecador, bajo la ira de Dios, en necesidad de arrepentimiento y salvación, en necesidad de venir a Cristo en arrepentimiento, confiando totalmente en la obra redentora de Cristo Jesús. David anteriormente dice aquí en Salmo 40, versículo 1 y 3, del Salmo 40, versículos 1 al 3, dice: paciente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, sobre piedra, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Quizás estás sin Cristo, sin esperanza. Clama a Dios: llévame a la roca de mi salvación. Guíame para que llegue a mi salvación. Nosotros, los que hemos sido salvos, hemos sido llevados a lugares donde vimos nuestra necesidad. Llegamos a ver de que éramos pecadores bajo la ira de Dios, en necesidad de misericordia, en necesidad de perdón de los pecados, en necesidad de salvación. Nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, creímos, confiamos totalmente en la obra redentora de Cristo Jesús. Fuimos salvos. Y Dios quitó ese corazón de piedra, puso uno de carne, un nuevo espíritu. En gratitud servimos a Dios, alabamos a Dios. Buscamos tener comunión con Dios por naturaleza, por el hecho de que somos nueva criatura, y esa nueva criatura busca comunión con Dios. En el Salmo 61 vemos la condición de David, el clamor de David, y luego vemos la consideración de David. La consideración de David. En lo que David se enfoca en su, o más bien en lo que David enfoca su atención hacia su roca, en lo que se enfoca hacia el cielo, versículo 3 dice: porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Aquí vemos la conexión entre el pasado y el presente. Vemos la conexión entre el pasado y el presente. Contemplando lo que Dios ha hecho, David comienza a contemplar, a recordar lo que Dios ha hecho. Dios, tú me has ayudado, me has fortalecido, me has liberado de mis enemigos. Tú has sido mi fortaleza, mi refugio. Dios, tú has sido mi roca, mi fortaleza, mi refugio. Esto anima a David a confiar en Dios para el tiempo presente y para el futuro. Le da motivación para creer en la provisión de Dios. Aquí nosotros vemos, tercero, el compromiso de David. El compromiso de David. Versículo 4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Luego versículo 8 dice: así cantaré tu nombre para siempre,
pagando mis votos cada día. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos. Por el hecho de que Dios ha sido fiel en el pasado, David descansa en el hecho de que Dios será fiel en el futuro. Dios proveyó abundantemente en el pasado. Y si Dios ha proveído en el pasado, va a proveer en el futuro. Si Dios me ha ayudado en el pasado, me ha liberado de mis enemigos en el pasado, Dios en el futuro me va a fortalecer, me va a guardar, me va a liberar de mis enemigos. Es lo que David está considerando. David ha determinado que va a adorar fielmente a Dios, pase lo que pase en la vida. Voy a adorar a Dios, pase lo que pase. Estoy confiado, porque sé que Dios es fiel. Ha sido fiel, es fiel y será fiel. Es una roca inmutable. Él es roca fuerte. En el pasado, en el presente y en el futuro. Pase lo que pase en la vida, voy a adorar a Dios, dice David. Voy a adorar a Dios, pagando mis votos cada día. Aquí tenemos un salmo que comienza con grandes dificultades y luego termina con una grande alabanza a Dios. Alabando a Dios, exaltando a Dios, exaltando a la roca, exaltando a Cristo. A veces hay días donde quizás tú te llegues a levantar y quizás te sientes desanimado, quizás ves la situación, los problemas de la vida, quizás no sabes qué hacer o qué va a suceder, inseguridad. Pero así como David, debes de recordar quién es Dios y saber y entender de que Dios es fiel y ha sido fiel y será fiel porque Dios lo ha prometido. Jesucristo lo ha dicho. Van a tener aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido y yo voy a estar con vosotros hasta el fin. Voy a estar con vosotros. Jesús llegó a decir, sin mí no podrás hacer nada. Estar cercanos a mí. La Biblia nos dice que con Jesús todo lo podemos. Jesucristo es quien nos fortalece. Clamar a Dios, clamar a Cristo. Dios, oh Cristo Jesús, fortalézame, dame fuerza, ayúdame, sálvame, guíame. Pedir al Espíritu Santo, ilumíname, ayúdame. Así que ora, clama a Dios, acércate a Dios, exprésate a Dios con un esperar, con un deseo de ver la oración ser respondida. No con una actitud de, bueno, Dios es soberano, oré, bueno, pues ya está todo en las manos de Dios, ya cumplí. Sino que vemos en las Escrituras que se nos llama a persistir en la oración. No solamente orar una vez, sino llegar a clamar a Dios. Abba, Padre, a ti clamo, mi roca, mi fortaleza. Dame fuerzas, guíame. Así que clama a Dios. Dice el Salmo 61 de nuevo, dice, oye, oh Dios, mi clamor. Oye, oh Dios. Oh Dios, oye mi oración. Oye mi clamor, una expectativa. Esto habla de que David clamaba a Dios en más de una ocasión cuando se encontraba en tiempos de angustia, dificultad. Con un deseo, Dios, oye mi oración. Responde mi oración. Oye, oh Dios, mi clamor.
A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Desde los fines de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayase. Palabra de Dios.